Dirección Regional de Educación. Iniciaremos con la explicación de esta videoconferencia. ¿Cuál es el objetivo de esta videoconferencia? Es compartir una propuesta de planificación curricular que le permita orientar en su práctica pedagógica al docente. Antes de iniciar esta propuesta de experiencia de aprendizaje, esta propuesta está dirigida para el grado de primer año de secundaria, cuyo título es Prevención y Conciencia Social en la Población. En esta presentación hay dos interrogantes. La primera dice, ¿qué entendemos por experiencia de aprendizaje? En el marco de la resolución ministerial 033-2020, Ministerio de Educación, la norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de la educación básica establece que la experiencia de aprendizaje son conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejo. Estas actividades también desarrollan pensamiento complejo y sistémico, que hacen referencia directa a contextos reales o simulados. A su vez, esta experiencia de aprendizaje significa que debe estar planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes e incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. Entonces, ya sabemos lo que es una experiencia de aprendizaje. Ahora pasamos a la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los criterios que nos ayudan a valorar si una experiencia de aprendizaje facilita el desarrollo de competencia? Para ello, se ha considerado una propuesta de criterios, pero que a su vez no son los únicos, sino también son complementarios. El primer criterio es la presentación de una situación significativa en una experiencia de aprendizaje. ¿Qué indica o qué implica? Que esta situación sea real o simulada, que genere interés en los estudiantes, que plantee problemas, retos, desafíos, que le permita al estudiante desarrollar las competencias, que también esté orientado al propósito de aprendizaje vinculado a las competencias. También que se plantee el producto que debe realizar o elaborar el estudiante para resolver el problema, desafío o retos. Seguimos con el siguiente criterio, combinación de las capacidades de las competencias. En este criterio, las actividades deben apuntar al logro de los propósitos de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje debe generar la movilización, integración y desarrollo de las actividades, de las diversas capacidades, de las competencias y sus recursos. En este caso, los conocimientos, habilidades y actitudes. Pasamos al siguiente criterio, que es el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y complejo. En esta experiencia, en este criterio, la experiencia plantea que sea una tarea abierta, brindando la posibilidad de resolver de distintas maneras y obtener más de una respuesta que generen soluciones originales. También este criterio indica que se debe promover el trabajo interdisciplinario y la incorporación de distintas y formas de ver el mundo. El siguiente criterio, gestión autónoma del aprendizaje. En este criterio
permite que los estudiantes participen en la planificación de su trabajo, negociando y tomando decisiones sobre la manera, la solución del problema planteado. Asimismo, permite que los estudiantes resuelvan el problema o desafío, monitoreando y ajustando su actuación. También ofrece oportunidad para que los estudiantes realicen procesos de reflexión sobre su aprendizaje. Asimismo, se debe plantear el tiempo, que este tiempo sea adecuado a la complejidad del problema y al grado de novedad de la situación. Y como último criterio para esta experiencia de aprendizaje, implica que los criterios de evaluación deben estar vinculados a los propósitos de aprendizaje. Que estos criterios de evaluación están formulados o deben estar formulados en un lenguaje simple y de fácil comprensión de los estudiantes. También especifica que debe haber un momento que se plantee una actividad para compartir y clarificar los criterios de evaluación con los estudiantes. Asimismo, debe especificar momentos o actividades para la heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, ¿no? También momentos de retroalimentación para la mejora de la producción o actuación de los estudiantes. Bien, entonces se le ha dado las orientaciones, el qué es una experiencia de aprendizaje y qué criterio debemos considerar para valorar si esta experiencia de aprendizaje facilita el desarrollo de competencias. Pasamos a la siguiente presentación. Bien, vamos a dar lectura a esta situación significativa. Estamos viviendo en un tiempo de zozobra a nivel mundial. Se trata de un nuevo virus denominado el COVID-19. El primer caso presentado fue el 8 de diciembre del 2019 con síntomas de fiebre, tos seca, insuficiencia respiratoria. Es por ello que el 31 de diciembre del 2019 la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan, provincia de Hubei, China, dio a conocer que un grupo de 27 casos manifestaba neumonía de etiología desconocida, incluyendo 7 casos graves. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante el brote de un nuevo tipo de virus de la familia coronavirus, que fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. Esta enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional COVID-19. Según los datos actuales, se calcula que el periodo de incubación de COVID-19 es de 2 a 14 días, con un promedio de 5 días. Bien, también el 77,8% de las personas afectadas tienen entre 30 a 79 años y solo un 2% son menores de 20 años. El 51,4% son hombres, más de un 80%. Los síntomas de la enfermedad son leves como fiebre, tos, expectoración, malestar general. Mientras que aproximadamente el 20% puede tener manifestaciones clínicas más graves, neumonía, que requiere de inmediato el ingreso hospitalario. Las personas que presentan enfermedades graves son aquellas que sufren de hipertensión, diabetes y enfermedad respiratoria crónica, sobre todo en las personas adultas. Tal es así que se extendió en nuestro país presentándose el primer caso el 6 de marzo y hasta la fecha 25, el día de ayer 25 de marzo del 2020, se ha reportado 480 casos, según la fuente del Ministerio de Salud, siendo la región Lima una de las ciudades que hasta la fecha no reporta casos de COVID-2019. Continuamos con la siguiente presentación. Frente a este hecho, se busca que los estudiantes de primer grado de educación secundaria
sustente su posición crítica mediante una exposición dirigida a la comunidad educativa que le ayude a comprender y explicar las múltiples causas y consecuencias de las epidemias y pandemias en el Perú y en el mundo, reconociéndose como un agente de cambio para la construcción colectiva de un futuro. Para ello, se espera tener como producto la elaboración y presentación de una infografía, teniendo en cuenta textos de consultas, entornos virtuales, etcétera, que serán trabajadas en 7 sesiones, la cual desarrollarán las competencias, o la competencia construye interpretaciones históricas, a través de la combinación de las siguientes capacidades: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre proceso histórico. Bien, como hemos podido observar, se ha dado lectura a la situación significativa donde estamos direccionando, alineando estas competencias, vinculando las 3 capacidades del área de ciencias sociales. A continuación se plantea la siguiente interrogante: ¿de qué manera las epidemias y pandemias eran comunes en el pasado, a partir del año 1348, y cómo se relaciona con el presente y nos afectaría si no tenemos una cultura de prevención en un futuro? Esta interrogante está vinculada a la capacidad, comprende el tiempo histórico, además a la capacidad, interpreta críticamente fuentes diversas. A la segunda interrogante: explica las causas y consecuencias que presenta este problema en el aspecto social, político y económico bajo un contexto nacional y mundial, y qué implicancia generaría en el presente y en el futuro. ¿Qué acciones o actividades podemos desarrollar para formar conciencia en la población local sobre este fenómeno que está sucediendo actualmente? Bien, estas 2 interrogantes están vinculadas a la capacidad, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Entonces, podemos nosotros presentar, formular preguntas abiertas que ayude al estudiante a desarrollar su pensamiento crítico, creativo, y que el problema de alta complejidad. Bien, pasamos a la siguiente presentación. En esta experiencia de aprendizaje se va a presentar 7 actividades. Y que en cada una de ellas, en cada una de las actividades, se va a ir orientando a las capacidades del área, donde nos va a permitir desarrollar la competencia, construye interpretaciones históricas. Bien, en la primera actividad dice: participamos y analizamos experiencia de aprendizaje. En esta actividad se va a presentar la experiencia de aprendizaje con los criterios de evaluación a los estudiantes, quienes ellos se van a interactuar con esta experiencia, van a dialogar con esta experiencia, luego van a revisar esta experiencia para poder registrar, aportar sus opiniones en tarjetas que servirá de complemento para la planificación. Luego las van a exponer, y aquellos grupos que no aquellos grupos que no exponen complementan las ideas para esta planificación. Finalmente, se anota en un cartel los aportes, las ideas para mejorar la experiencia. Entonces, ahí tenemos la primera actividad donde vamos a presentar esta experiencia de aprendizaje. Recordemos que en el marco de la 033 también nos dice que el estudiante debe participar en esta planificación de experiencia de aprendizaje. Pasamos a la actividad 2. Se le ha denominado como consulta y contrastación de diversas fuentes sobre epidemias y pandemias en el Perú y en el mundo. En esta actividad
siempre vamos a trabajar con equipos de trabajo, de estudiantes, quienes bien el maestro o bien ellos también con la orientación del maestro deben utilizar las fuentes bibliográficas. Como mínimo se le puede pedir 3 fuentes y o recursos virtuales. Ya podemos trabajar con más fuentes también, pero que estas fuentes sean confiables, que sean de gran utilidad. Una vez que ellos se empoderen, una vez que ellos utilicen estas fuentes de información, van a clasificar estos tipos de fuentes para hacer un análisis sobre el problema planteado. Entonces, cuando ellos hacen un análisis de este problema planteado, van a evaluar la utilidad también de esta información para socializarlo en equipo de trabajo. Finalmente van a elaborar conclusiones en una ficha de análisis y la comparten en el aula. No olvidemos que esta actividad está vinculándose con la capacidad, interpreta críticamente fuentes diversas. Pasamos a la siguiente actividad. En esta actividad ordenamos cronológicamente las epidemias y pandemias en el Perú y en el mundo, ¿no? Aquí, como ya en la anterior actividad hemos recogido las fuentes confiables, hemos leído, hemos analizado, hemos interpretado, hemos generado una conclusión en una ficha de análisis, pues ahora me corresponde a seguir utilizando esta información para ordenar cronológicamente el problema, las epidemias y las pandemias sucedido en el Perú y en el mundo, elaborando una línea de tiempo. Lógicamente, situando el tiempo, la temporalidad. También me permite que expliquen los estudiantes de primer año los cambios, las permanencias, las simultaneidades que se dan entre ellos en esta línea de tiempo, ¿no? En el tiempo y los hechos que suceden. Esta actividad, pues, está orientada a la capacidad, comprende el tiempo histórico. Pasamos a la siguiente actividad, elaboramos nuestras conclusiones. Cuando ya nosotros hemos trabajado nuestra línea de tiempo, nuestras conclusiones, nuestras líneas de tiempo, hemos situado, hemos ordenado cronológicamente, también vamos a analizar las causas y consecuencias de este problema y la vamos a jerarquizar, pero la vamos a jerarquizar en un cuadro comparativo. ¿Pero qué vamos a jerarquizar? El aspecto político, social, económico sucedido en este problema, en este tiempo, a partir del año 1435 hasta la actualidad. Lo político, lo económico y lo social. Los estudiantes van a socializar sus trabajos mediante la técnica del museo. Luego las comparten en el aula, pero no queda ahí, porque estas conclusiones que han hecho los estudiantes debe incluirse una propuesta para enfrentar la situación en la que actualmente se está viviendo. También estas conclusiones deberán adjuntarlo en el blog de la institución para poder recibir sus aportes y recomendaciones de la comunidad educativa, ¿no? Puede ser un blog de la institución o puede ser otros recursos que tenga la institución educativa. Esta actividad está orientada a la capacidad, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Pasamos a la siguiente actividad. Registramos las conclusiones en las infografías. Una vez que ya hemos trabajado en cada actividad una evidencia, en esta actividad los estudiantes en equipos van a proponer acciones para elaborar la infografía como un producto final.
pero debe tener en cuenta las evidencias trabajadas en cada una de las actividades. Finalmente, ellos van a presentar sus productos, pero este producto final debe estar orientado al propósito de aprendizaje. En esto, los estudiantes van a reflexionar, van a retroalimentarse mediante una autoevaluación y evaluación. Para ello también el maestro debe tener en cuenta, como referencia la escalera de la retroalimentación por Daniel Wilson, ¿no? En esta escalera de retroalimentación, ¿qué nos dice Wilson? Wilson nos dice que hay que clarificar, hay que valorar, hay que expresar inquietudes y hay que hacer sugerencias. Entonces, ¿qué significa clarificar? Cuando los estudiantes comparten sus trabajos, no siempre las ideas se entienden claramente y en algunos casos parece faltar información. El clarificar a través de preguntas que permitan entender mejor algunos puntos o que dan a conocer ideas que no se han expresado es algo importante antes de poder ofrecer retroalimentación. ¿Qué nos dice el valorar? El valorar nos dice, después de recoger la información apropiada, el valorar a sus estudiantes y sus ideas es algo fundamental en el proceso de dar retroalimentación constructiva. Entonces, aquí hacer énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas y aspectos interesantes y en los comentarios honestos del trabajo del otro, para ofrecer un clima de confianza necesario y que desarrolle una buena sesión de retroalimentación, en este caso el maestro y el estudiante. Otro aspecto que detalla Daniel Wilson en la escalera de la retroalimentación es hacer sugerencias. Finalmente, ya que expresar las preocupaciones es siempre algo delicado, ofrecer sugerencias se convierte en el último toque para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. Hacer sugerencias nos pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, preocupaciones y preguntas de tal forma que el estudiante puede utilizarlas como retroalimentación positiva. Bien. Por último, también nos habla otro de los aspectos, expresar inquietudes, ¿no? Expresar inquietudes se refiere a que los estudiantes o el maestro hay preocupaciones o dificultades de acuerdo con alguna de las ideas en cuestión. Pero para ello, el momento donde se necesita expresarse tales inquietudes, no en forma de acusaciones ni críticas agresivas, sino como preguntas auténticas. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿has considerado, me pregunto si lo que quieres decir es esto? Tal vez ya pensaste acerca de ello. En fin, siempre debemos presentar nuestras inquietudes de manera que no sean una amenaza. Bien, esta es una base teórica para poder apoyarnos nosotros los maestros con la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. La siguiente actividad argumentamos nuestras conclusiones. En esta argumentación vamos a identificar o vamos a distribuir el orden y la secuencia de la argumentación y las conclusiones de los estudiantes a las que llegaron para una exposición en el auditorio dirigido a la comunidad educativa. Esta actividad
está ya más vinculada con la capacidad de elaborar explicaciones sobre procesos históricos, donde el estudiante va a poder sustentar, donde el estudiante va a poder argumentar su punto de vista de forma crítica, y como ustedes pueden observar, en esta sesión número 7, reflexionamos de nuestros aprendizajes. Aquí es importante que el estudiante reflexione de todo el proceso seguido en este trabajo. Para ello, te puede servir algunas preguntas orientadoras metacognitivas, tales como: ¿para qué hemos utilizado las fuentes de las explicaciones presentadas? ¿Para ti fueron convincentes? De las conclusiones brindadas, ¿consideras cuál es la más importante? ¿Cómo actuaron los participantes al escuchar tus argumentos? ¿Qué dificultades hemos encontrado al elaborar la infografía? Como ustedes pueden observar, estas 7 actividades están vinculadas con las 3 capacidades, de tal modo que nos va a ayudar a desarrollar la competencia construye interpretaciones históricas. Pasamos a la siguiente presentación. En la experiencia de aprendizaje es muy importante contar con fuentes de información. Aquí se ha podido registrar fuentes confiables como es Dialnet, como es Cielo, como es la Organización Mundial de la Salud, y como otras fuentes también, donde pueda generar o donde pueda yo direccionar de una u otra forma o indirectamente al estudiante a que puedan utilizar estas fuentes de tal manera, como hablamos de epidemia y de pandemia, estamos hablando de la peste negra, estamos hablando de la influencia española, de la gripe española, y actualmente estamos hablando del coronavirus. Esto va a ayudar al estudiante para poder desarrollar las competencias. Seguimos. En esta presentación también es importante conocer o colocar las competencias y capacidades del área, ¿no? Sabemos que el área de ciencias sociales, en esta oportunidad, solo se va a trabajar en esta experiencia de aprendizaje la competencia construye interpretaciones históricas. Con sus capacidades, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. No olvidemos que esta competencia, capacidad, está enmarcado en el programa curricular de secundaria, ¿no? Y por ende está enmarcado en el currículo nacional. Luego vamos a explicar poco a poco en la unidad lo que es cada una de sus concepciones. El enfoque transversal también es importante colocarlo porque nos ayuda a trabajar, a desarrollar competencias. ¿Pero qué es un enfoque transversal? Son formas específicas de actuar que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Esta forma de actuar debe ser la empatía, la solidaridad, el respeto, la honestidad, entre otros, se traducen siempre en actitudes y en comportamientos observables. Entonces aquí hemos considerado el enfoque transversal de derecho a esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Con sus valores, libertad y responsabilidad, y con su actitud de disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. También conciencia de derecho y su actitud, disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público.
Continuamos también la competencia de transversales. En esta experiencia de aprendizaje podemos utilizar estas dos competencias de aprendizaje. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma con su capacidad, define metas de aprendizaje, organiza acciones estratégicas para alcanzar su meta de aprendizaje, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Y la otra competencia que se desenvuelve en entornos virtuales por las TIC, tenemos presente lo que es personaliza entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales, crea objetos virtuales en diversos formatos. Para ello también es importante la evaluación, ¿no? Entonces decimos que la planificación y la evaluación son dos caras de las mismas monedas. Están estrechamente relacionadas entre sí. Entonces, en esta evaluación hemos considerado los criterios de evaluación y el instrumento que es la rúbrica de evaluación. Los criterios de evaluación, en este caso, son nuestras capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre el proceso histórico. Y el instrumento es la rúbrica. No olvidemos de que para elaborar esta rúbrica debemos tener en cuenta los desempeños, ¿no?, que vaya relacionado con la capacidad, pero ir parafraseando este desempeño, ¿no?, y dándole la gradualidad. Entonces aquí, de manera general, voy a ir pasando lo que hemos podido trabajar en esta experiencia, las planificadas, en las actividades, utilizando estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, en el logrado, porque tenemos niveles, inicio, proceso, logrado y logro destacado. Entonces, cuando hablamos de estos niveles, ¿no?, debemos nosotros siempre tener en cuenta el propósito de aprendizaje y el producto que vamos a evaluar. Vemos la gradualidad, la habilidad, el propósito de aprendizaje y el producto o la evidencia. En comprende el tiempo histórico también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el propósito, el producto y la habilidad. En este caso hablamos de sitúa, ¿no? Vemos sitúa en orden sucesivo las distintas epidemias y pandemias, comprendida desde el pasado hasta la actualidad a nivel nacional y mundial, ¿no? Aquí tenemos o debemos tener en cuenta, cuando hablo del pasado, debo tener en cuenta el año que se ha planificado, que se ha programado, que es de 1448, ¿no?, del ciclo 14. Entonces vamos dando la gradualidad a estas descripciones de los criterios de evaluación. Por último, también tenemos el otro criterio, elabora explicaciones sobre proceso histórico. También aquí estamos trabajando con el desempeño explica y dándole la gradualidad para poder que el estudiante se evalúe cómo, en qué nivel se encuentra, ¿no? Siempre recordando el propósito, el producto y la habilidad que deben para poder desarrollar las competencias. Como ustedes pueden observar, hemos trabajado esta propuesta de experiencia de aprendizaje en la cual se ha planteado actividades que orienten o que apunten o que estén orientadas a la situación significativa, que estén orientadas al propósito de aprendizaje, que estén orientadas al pensamiento crítico, creativo y razonamiento, que estén orientadas a una evaluación,
una evaluación que estén orientadas a que ellos trabajen de manera autónoma. Entonces, estas actividades, como les digo, es una propuesta en la cual vamos a requerir sí de sus aportes y sus sugerencias, ¿no? Es importante valorar esta experiencia de aprendizaje cuando evaluamos los criterios que deben tener en cuenta para esta experiencia de aprendizaje. Bien, ahora vamos a pasar a la planificación curricular. Bien, esta programación curricular es una propuesta también. En ella vamos a trabajar la unidad de aprendizaje de primer grado de educación secundaria de ciencias sociales, cuyo título es Prevención y Conciencia Social en la Población. Bien, para esta planificación, unidad de aprendizaje, debemos tener en cuenta elementos muy importantes, ya que en la norma, en la resolución viceministerial número 299-2019, norma que regula la evaluación ordinaria del desempeño para profesores de las instituciones educativas de la educación básica, considera como elemento básico lo siguiente: un propósito de aprendizaje, una situación significativa, una secuencia de sesiones y, por último, materiales y recursos educativos. Bien, vamos a iniciar en el área de ciencias sociales. En el área de ciencias sociales, ¿qué es una competencia? ¿Qué es una competencia, no? Una competencia es un saber actuar. Es un saber actuar. También hay referencias de Domenico Maciostro. Él habla de una competencia como un funcionamiento del actuar, que el estudiante debe utilizar unas funciones. Por ejemplo, debe disponerse, debe situarse, debe posicionarse y debe realizarse. ¿Pero qué debe disponerse? Debe dotarse de una actitud positiva, motivarse, interesarse y que maneje sus emociones y su ansiedad. ¿Qué más nos dice Domenico Maciostro sobre situarse? Que el estudiante debe movilizar sus saberes, debe realizar y cumplir actividades aceptando desafíos. ¿Y qué nos puede decir el posicionarse? Que el estudiante debe potenciar su propia postura, donde puede asumir retos, donde puede argumentar, donde puede conjeturar, donde puede hacer una reflexión. Y por último, realizarse.
debe ejecutar y conseguir ese objetivo propuesto para su transformación hacia la meta fijada. Bien, hay una teoría de qué es una competencia, según Domenico Maciostra, ¿no? En el currículo nacional nos habla que una competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Bien, entonces, ¿qué entendemos por nuestra competencia? Construye interpretaciones históricas. Esta competencia indica que el estudiante sustente una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayude a comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes, la comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de esto. Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y como tal, producto de un pasado, pero que a la vez participa en la construcción colectiva del futuro de la nación peruana y de la humanidad. Bien, a eso se refiere nuestra competencia. Debemos tener una comprensión cabal de esta competencia del área, el de construir interpretaciones históricas y las dos otras competencias más también, que es parte de nuestra área de ciencias sociales. En este caso, se está trabajando el área, la competencia construir interpretaciones históricas. Pero esta competencia implica la combinación de las capacidades. ¿Qué nos dice la capacidad? Interpreta críticamente fuente diversa. ¿Qué nos dice? Nos dice que hay que reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender de manera crítica que éstas reflejan una perspectiva particular y tienen diferente grado de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. Si recordamos un poquito en la experiencia de aprendizaje, estamos trabajando actividades que me permitan combinar esta capacidad con las fuentes y a su vez que me permita comprender de manera crítica qué es lo que voy a trabajar, qué es lo que voy a ir construyendo en el proceso. Nuestra siguiente capacidad comprende el tiempo histórico. Nos dice que debemos usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades que se dan en ellos. Nuestra siguiente capacidad elabora explicaciones sobre el proceso histórico. ¿Qué nos dice esta capacidad? Nos dice que debemos jerarquizar las causas de los procesos históricos, relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del pasado y su implicancia en el presente, así como reconocer que éste va construyendo nuestro futuro. Como ustedes pueden observar, estas tres capacidades que van a desarrollar la competencia construye,
que van a desarrollar la competencia construir interpretaciones históricas, nos permite dar una mirada en esta experiencia de aprendizaje que hemos venido desarrollando como una propuesta. Entonces, vemos que aquí está la combinación de capacidades para desarrollar nuestra competencia, que es nuestro norte, que es nuestro propósito. Bien, ahora hablamos de los desempeños, pero ¿qué son los desempeños? En el marco del currículo nacional, son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Son observables en una diversidad de situaciones o contexto. También se ilustra algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado o la competencia, o cuando ya lo han logrado este nivel. Entonces, aquí se ha podido precisar estos desempeños. Estos desempeños de primer grado de educación secundaria, se ha podido precisar donde dice, utiliza fuentes de información sobre un hecho. Hemos colocado el hecho, que es la epidemia y pandemia, en el Perú y en el mundo. O proceso histórico, hemos colocado el año, a partir de ese año hasta la actualidad. Entonces, como ustedes pueden ver, está precisado para poder trabajar esta experiencia de aprendizaje. En la siguiente, de igual forma, en el siguiente desempeño dice, clasifica diferentes tipos de fuente histórica y obtiene de esta respecto a los hechos. También hemos precisado el hecho, el tiempo, para poder trabajar esta experiencia. En los instrumentos o criterios e instrumentos hemos considerado las tres capacidades: interpreta, comprende y elabora explicaciones sobre procesos históricos. En la evidencia de aprendizaje, en esta primera evidencia de desempeño, relacionado al desempeño utiliza fuente, hemos podido colocar aquí, utiliza y clasifica fuentes de información registrando en una ficha de análisis. Puede ser sus aportes, una ficha de análisis, aportes, sugerencias, etcétera, y que esto a su vez va a estar en una infografía, que es el producto final. En la siguiente presentación también hablamos de dos desempeños más, ¿no? Que es parte de la capacidad comprende el tiempo histórico, donde allí también hemos podido precisar, ¿no? el hecho y el tiempo, ¿no? Hasta la actualidad. Aquí van a elaborar, van a poder trabajar, interpreta, comprende y elabora explicaciones históricas, que son los criterios. Aquí van a trabajar una línea de tiempo, que es la evidencia de aprendizaje. En el siguiente desempeño también nos habla, explica las causas y consecuencias de hechos. También hablamos de las epidemias y pandemias en el Perú y en el mundo a partir del año 1348 hasta la actualidad, ¿no? Aquí también vamos a trabajar, la evidencia es un cuadro comparativo. Entonces, estas tres evidencias presentadas la vamos a registrar en nuestro producto final, que es la infografía. Bien, consideramos también ya los enfoques transversales, como es el enfoque de derecho, ¿no? Que hemos podido explicarlo en la experiencia de aprendizaje, pero hemos considerado que el enfoque de derecho debe partir o debe ser parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho y no como objeto de cuidado, ¿no? Como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos, ¿no? También hemos considerado los valores, las actitudes y las acciones observadas. De igual forma,
También hemos considerado en la unidad las competencias transversales, que está más detallado que en la experiencia de aprendizaje. Solo hemos colocado las competencias transversales y las capacidades, pero aquí ya se propone una acción observable. Bueno, la situación significativa presentada de la experiencia, cómo estamos transitando de la experiencia de aprendizaje a esta unidad. Colocamos la situación significativa, las preguntas retadoras, las sesiones, la secuencia de sesiones, y por último, los materiales y recursos educativos que nos va a permitir apoyarnos para poder trabajar con los estudiantes, ¿no? Finalmente, también hay una evaluación de la unidad de aprendizaje, donde hay 3 interrogantes. En esta unidad he logrado que mis estudiantes, bueno, he completado eso como a manera de ejemplo, que aprenda a construir interpretaciones históricas, que comprendan el tiempo histórico, a elaborar explicaciones sobre procesos históricos del pasado, presente, y cómo contribuir como agente histórico en el futuro. Otra de las preguntas es, ¿a mis estudiantes aún le cuesta lograr lo siguiente? En la próxima unidad, ¿debo programar lo siguiente? Bien. En esta unidad, como propuesta, estimados docentes, nos va a servir para orientarnos en nuestra planificación, en nuestra práctica docente, en nuestro quehacer pedagógico. Nos va a ayudar a tener un norte, una orientación. Ustedes pueden aportar, pueden sugerir, porque una planificación no es cerrado, es una hipótesis de trabajo. Entonces, vamos a poder interactuar mediante el chat. Se le brinda espacios, 2 minutos para poder ustedes planteen sus preguntas que van a ser absolvidas. A ver, vamos a responder a las preguntas que dice, ¿cuándo se va a brindar la orientación de planificación curricular para el área de matemática? Bien, la otra semana ya se está programando para que el especialista de matemática también pueda presentar mediante esta videoconferencia la propuesta de planificación curricular. Ahora, me dicen que si la experiencia de aprendizaje es igual que la unidad. No. La experiencia de aprendizaje es una planificación previa que la vamos a transitar en nuestra unidad de aprendizaje. Me dicen, ¿por qué he considerado una sola competencia? A ver, estimados colegas del área, he considerado una sola competencia porque esto es una competencia donde más puedo aterrizar en cómo el estudiante puede iniciar a manejar fuentes, a utilizar fuentes, a argumentar, para que luego, bueno, he considerado que debo trabajar esta competencia. Sí, también se puede trabajar las 2 competencias más, pero para mí la relevancia que le he dado es a esta competencia. A ver, me dice cuánto tiempo dura la experiencia de aprendizaje y si es una anticipación para mi unidad de aprendizaje, cuánto tiempo estaría hablando de acontecimiento del código. A ver, para esta experiencia de aprendizaje he considerado 7 sesiones, es decir, en nuestra área hay 3 horas, tenemos 3 horas de carga horaria, entonces trabajaríamos 7 sesiones, pero como unidad. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia de aprendizaje las estamos plasmando en la unidad de aprendizaje. ¿Cuántas experiencias de aprendizaje se puede desarrollar en la unidad? A ver, dependiendo del tiempo, cómo usted lo pueda trabajar, ¿no? No olvidemos que una experiencia de aprendizaje debe tener los criterios
los criterios que valora esta experiencia de aprendizaje. Recordando que uno es la situación significativa, que debe ser real, retadora, debe tener una combinación de las capacidades, de la competencia, debe tener el pensamiento crítico creativo, debe tener la gestión autónoma del aprendizaje y también la evaluación formativa. Bueno, solo para primero de secundaria he querido iniciar con este grado. Es una propuesta, pero estimados docentes, podemos seguir haciendo el ejercicio con segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. También ustedes tienen que trabajar este ejercicio. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? A ver, una experiencia de aprendizaje son conjunto de actividades donde el estudiante va a poder participar en esta planificación. Ellos van a participar en esta planificación, ¿ya? Ellos también van a plantear sus aportes. Entonces, que en este conjunto de actividades el estudiante debe enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. No es igual que la unidad, porque en la unidad tenemos lo que es el propósito de aprendizaje. En la unidad debemos considerar los 4 elementos básicos de acuerdo a la norma, a la 299. De acuerdo a esa norma, la 299, donde regula la evaluación del desempeño para profesores. Allí consideren la planificación estos elementos básicos, ¿no? Debe tener, en esta unidad debe tener lo que es el propósito de aprendizaje, los materiales educativos, debe tener la situación significativa, la secuencia de sesiones, son 4 elementos básicos. Bien, estimados docentes, gracias por su participación. La otra semana se está ya programando para las demás áreas. Y por favor, gracias por sus aportes, por sus preguntas. Felicitaciones a ustedes por participar en esta videoconferencia. Muchas gracias. Dirección de Gestión Pedagógica.